pues nos permitirá reivindicar la importancia de promover investigaciones, publicaciones, archivos y recursos para situar a las mujeres en Guatemala dentro de los procesos históricos, políticos, sociales y culturales desde una perspectiva feminista, comenzando por mi izquierda, Magdalena Casaús, Gabriela Torres, Glenda García y Ana Cofiner. Gabriela Porras, perdón. La introducción a la mesa y el contexto en el que sucede este conversatorio íntimo, como dice Glenda, es la exposición que tenemos ahora mismo en exhibición en el Centro Cultural de España, Revolución en la Revolución, maestras protagonistas del cambio cultural. Este proyecto nace de una investigación coordinada por Glenda y cuyo título, Historia feminista de Guatemala, mujeres, educación magisterial y cambio cultural, se realizó en el marco del programa universitario del Centro de Estudios en Comunicología de la Escuela de Ciencias de la USAC. A partir de esta investigación académica fue que Glenda se acercó al CC a explorar las posibilidades de buscar otros formatos que permitieran a los objetivos de esta investigación conectar con otros públicos, y así nació la exposición, que busca articularse y contribuir a la reconstrucción colectiva de la historia invisibilizada de las mujeres, y es una invitación para recuperar y valorar sus experiencias, archivos y testimonios, así como para reivindicar la historia feminista de Guatemala en la historiografía nacional. La propuesta, el título del conversatorio, que es Historia de las Mujeres, ahonda un poco a partir de la experiencia de Glenda y de todo lo que hemos ido aprendiendo en la exposición, de la importancia de trabajar en esta línea en el marco de las ciencias sociales. La idea es proponer un diálogo. Vamos a comenzar con Ana. Ana Cofiño es investigadora, antropóloga, editora, historiadora guatemalteca, fundadora y coeditora de la revista feminista La Cuerda y de la librería El Pensativo. Con Ana quisiéramos plantearte y que nos hablas desde tu experiencia de las producciones de publicaciones, investigaciones, archivos en el campo de la historia de las mujeres en Guatemala. Quizás plantear como punto de partida para la mesa pues un panorama de lo que se ha producido y la situación en la que este campo se encuentra en Guatemala. Bueno, gracias. Buenas tardes, gracias por estar aquí, y buenas tardes, queridas compañeras, Magdalena, siempre es un gusto tenerte aquí, Gaby, Eva y Glenda. Hice unos breves apuntes porque estaba ahí con personas tan sesudas que no puede una venir a improvisar aquí, ¿verdad? Pero todo lo que yo pueda decir es producto de una trayectoria nutrida de lecturas autodidactas y de reflexiones que hemos tenido en común con feministas, no solo de aquí de Guatemala, sino de la región. Bueno, las lagunas acerca de las mujeres que la historia oficial tiene son inmensas en su extensión, como profundas en su intención. Ignorar a las mujeres, menospreciar sus aportes, despojarlas de sus conocimientos han sido prácticas comunes en las ciencias en general, para fortalecer un imaginario centrado en el hombre como ser superior. La historia patria la han escrito hombres con poder, con conocimientos, con acceso a publicar, con recursos materiales para la divulgación, con aprobación por parte de las élites y de las jerarquías académicas, económicos, etc. Sus objetivos han sido fortalecer el orden imperante, justificar las opresiones e injusticias, establecer verdades incuestionables. Pero una de las curiosidades instintivas que nos llevan hacia el conocimiento es indagar acerca del pasado. Yo siempre reivindico la curiosidad, contraviniendo este dicho popular de que la curiosidad mató al gato. Yo reivindico la curiosidad porque sin ella no llegaríamos a conocer. Entonces, preguntar a las abuelas cómo era antes,
escuchar relatos de tiempos lejanos, atender consejos y enseñanzas de personas mayores, son fenómenos de producción de conocimiento informal que suceden en conversaciones en familia o entre grupos sociales con intereses comunes. Eso sí, transmitirlos a las siguientes generaciones ha sido eminentemente tarea de las mujeres, aunque de manera improvisada, espontánea, generalmente oral, no instituida. Cuando las feministas en Guatemala empezamos a reconocernos y a reunirnos en torno a reflexiones sobre nuestra situación y condición, allá a finales de los 90, en las postrimerías de la guerra contrainsurgente, identificamos el ocultamiento deliberado como otra arma patriarcal para la invisibilización, pero también como una debilidad nuestra, la falta de una historia propia. Uno de los primeros pasos que dimos en la búsqueda de recuperar nuestra historia fue nombrar a las ancestras, concebidas como mujeres que lucharon contra las opresiones, y presentarlas en nuestros actos públicos. Ese ejercicio nos sorprendió por la cantidad de mujeres que encontramos y por la continuidad de sus resistencias. La lista de personajes femeninos que han dejado huella en la historia de este país es grande. Viene desde las mujeres habitantes originarias de estos territorios que opusieron resistencia a los invasores españoles y llega más allá, más acá diría yo, de las que cayeron luchando por la justicia. Cuando yo estudié en la primaria y en la secundaria, aún en la universidad, las únicas mujeres que se mencionaban o que existían en los textos de historia era, con suerte, Dolores Bedoya. Y pasaron los siglos y seguimos quedándonos con la imagen de Dolores Bedoya, además una imagen que la reduce a ser la que quemó los cohetes y tocó la marimba a la lectura del Acta de Independencia. Y Dolores Bedoya fue una intelectual y la verdad es que poco conocemos acerca de ella y su obra, independientemente de su marido, don Pedro Molina, que le dicen. Es que lo de don, ¿verdad? Bueno, desde los años 80 las feministas abrieron brechas en las ciencias sociales y las academias tuvieron sus departamentos de estudios de la mujer en casi todos los países, con Guatemala como vergonzosa excepción hasta la actualidad. Ni la Universidad de San Carlos ni las universidades privadas tienen un departamento de la mujer, ni siquiera una cátedra de la mujer. Existen, eso sí, iniciativas de compañeras feministas o mujeres que, inquietas por estas lagunas, han buscado suplir esto, pero institucionalmente hay un rechazo. Pese a esas carencias instituidas por el Estado racista y misógino, algunas colegas, historiadoras, antropólogas, sociólogas, trabajadoras sociales, humanistas en general, han aportado a la historia de las mujeres con tesis, ensayos, artículos, libros y otras publicaciones que podemos consultar como fuentes para otras investigaciones. Si bien no tenemos un acervo muy grande, más bien yo diría humilde y reducido, sí hay trabajos que es necesario conocer a la luz del presente para encontrar algunas respuestas a nuestras dudas. Sin embargo, no es casual que respecto a las mujeres de los pueblos originarios que habitaban estos territorios haya menos información en términos históricos. Quienes han escrito la historia prehispánica, entre comillas, porque la historia no era prehispánica, era la historia de estos territorios. Prehispánica le pusieron los que conquistaron estos territorios. Pues quienes escribieron esa historia, generalmente arqueólogos, hombres, extranjeros, norteamericanos y europeos, han dejado de lado a las mujeres o bien solo han mencionado a las reinas, a las princesas, a las señoras. A las amantes. ¿Perdón? A las amantes también. Bueno, pero digamos en la historia de las mujeres que hoy llamamos mayas, pues se menciona algunas de las que aparecen en las estelas o algunas que aparecen en los códices, pero no hay una mirada que realmente las reconozca, las valore, las ubique en su contexto. Las traídas.
Si bien es cierto que existen estudios enfocados en las mujeres, usualmente realizados por norteamericanas y europeas, la mayoría no tienen traducción al español. Es hasta más recientemente que autoras como Aura Cumes interpelan el pasado desde ópticas propias, es decir, desde sus conocimientos como mujer maya cachiquel y elaborar interpretaciones desde sí, como integrante de ese colectivo que ha opuesto resistencia a las imposiciones coloniales a través de la conservación y transmisión de conocimientos ancestrales. La doctora Ana Lorena Carrillo, radicada en Puebla desde los años 80, es pionera en el campo de la historia de las mujeres en Guatemala. Su tesis de maestría, convertida en el libro Luchas de las guatemaltecas del siglo XX, mirada al trabajo y la participación política de las mujeres, publicado en 2004, es un referente fundamental para entender el pasado reciente en su conjunto y para ver a las mujeres como sujetas históricas que se constituyen como tales en el ámbito laboral y político a partir de los años 20 del siglo XX. Todavía hoy, los hombres se resisten a siquiera incluir a las mujeres en sus textos, por mucho que las feministas insistamos. Ellos persisten en su negación. No solo no las nombran, sino que no las escuchan, no las ven, no las leen, las ignoran, con honrosas excepciones. Hace más de 10 años, con las cuerdas, tuvimos la suerte de encontrar apoyo en la Secretaría Presidencial de la Mujer, encabezada entonces, en 2011, por Sonia Escobedo, y realizamos un proyecto colectivo que se concretó en la publicación del libro Nosotras las de la Historia, Mujeres en Guatemala, siglos XIX a XXI, que también considero importante para seguir profundizando algunas líneas allí esbozadas. Además, tengo que decir que es un libro colaborativo que fue diseñado, construido, producido y firmado por mujeres, lo cual implica que hubo articulaciones y aproximaciones entre las participantes. Recuerdo que decíamos que el libro, un objeto de arte, era lo que nos merecíamos, y así fue. Digo esto porque es un libro de lujo, de portada dura, con cientos de fotografías impresas en color y que realmente entra en la categoría de estos libros objeto de arte, pero en realidad no es eso lo importante, sino el contenido que conjuga con las imágenes y que hemos visto que son 3 libros en uno, porque están los textos de compañeras feministas además, que tuvimos la libertad de escribir desde esa perspectiva feminista, aun cuando estábamos trabajando con una institución del Estado. Y ese es un punto importante, porque cuando a veces nos dan apoyos, pero decimos que somos feministas, entonces como que mejor ya no. Entonces el libro en realidad tiene los textos, tiene las imágenes y los pies de foto que vinieron a ser como un plus, diría yo, porque se meten en temas que no necesariamente fueron abordados en los artículos. Y para nosotras es importante ver a las mujeres no en el contexto de las guerras, las conquistas, las invasiones, las confrontaciones, sino ver a las mujeres en el mundo real, en donde las mujeres somos sujetas históricas. Desde mi perspectiva, forjada en lecturas autodidactas y reflexiones colectivas, como dije antes, la historia feminista de las mujeres en Guatemala tiene el siguiente propósito: responder las preguntas que queremos hacer y enfocarnos en los fenómenos que necesitamos analizar, no a partir de los parámetros relacionados con conquistas, guerras, apropiaciones, despojos, desgracias. Así, nuestra pregunta tendría que ser: ¿cuáles son las claves de la historia que pueden contribuir a la emancipación de las mujeres? En este sentido, nosotras hemos identificado, y yo creo que esto no es invento mío, ni es algo que yo solita haya sistematizado,
Y una es que necesitamos dotarnos de un acervo de conocimiento del pasado que permite examinar, explicar, transformar el presente. La información sobre mujeres, y de esto les va a hablar Glenda seguramente, los documentos, los registros sobre mujeres están dispersos. No hay, digamos, un área en el Archivo General de Centroamérica donde podamos encontrar todo sobre mujeres, sino hay que ir realmente escarbando, haciendo una investigación arqueológica de archivos. En esto Glenda podrá abundar mucho más. Luego también, un punto fundamental para la historia de las mujeres es valorar los aportes económicos, culturales, emocionales de las mujeres a la sociedad y destacar sus propuestas emancipadoras. La historia de las mujeres muchas veces cae en el error, a mi criterio, de presentar a las mujeres como víctimas, de hablar de todo lo que nos hace falta, de dar cifras de analfabetismo, de hablar de la violación, de que hemos sido víctimas, etc. Y es difícil encontrar una historia que recupere desde abajo la historia de las multitudes de mujeres, de las mujeres de los mercados, de las mujeres en las movilizaciones, de las maestras, gracias que hoy día con esta investigación que está haciendo Glenda vamos a tener otra mirada, pero así como eso, y como dije al principio, las lagunas son inmensas y profundas. Otro punto que es importante es identificar y reconocer a las protagonistas multitudinarias e individuales que han impulsado transformaciones en favor de las mujeres. No se trata nada más de hacer visibles y de reconocer a las mujeres más destacadas. Yo creo que en este punto es importante ver al colectivo de las campesinas, ver a las mujeres indígenas en determinados momentos y circunstancias, ver a las estudiantes, verá que no es nada más Rogelia Cruz, ni Tania Palencia, o Yolanda Aguilar, o Lucrecia Molina, etcétera, sino que son mujeres que son parte de colectivos, ya sean políticos, ya sean de clase, ya sean de pertenencia cultural o de identidad sexual, pero las mujeres hemos estado siempre en la historia. Quizá hasta en las guerras han estado las mujeres, pero eso se ha minimizado y se ha dejado de lado como lo menos importante. Y nosotras consideramos que es fundamental. Cuando hicimos ese reconocimiento a las ancestras era muy emocionante y yo me recuerdo que hicimos un acto aquí en el Paraninfo y mandamos a imprimir las imágenes de nuestras ancestras. Y pues fue pasando Rogelia Cruz, fue pasando la misma Dolores Bedoya, fue pasando Rigoberta Menchú, Helen Mack, y cuando haces la cuenta de todas esas mujeres y todo lo que han dejado en la sociedad, es una acumulación de veras importante y que nos da no solo referentes de nombres, de lugares, de hechos, sino que nos da también una autoestima que es necesaria para las mujeres en este país. Otro punto, ya voy a ir terminando, es descubrir los caminos recorridos por las ancestras en distintos ámbitos, interpretar sus herencias, sus saberes, sus lecciones. Cuando hablamos de los caminos recorridos, es que necesitamos saber cómo fue posible que después de que se nos negara la posibilidad de asistir a la universidad o que Ubico prohibiera a las maestras impartir clases si estaban casadas o peor, embarazadas, cómo es que hoy día puede haber catedráticas y demás, sin embargo sigue habiendo el techo de cristal que impide que muchas de estas grandes y talentosas mujeres ocupen cargos de decisión o de poder, como serían las rectorías, por ejemplo. No importa que seas la más productiva del Instituto de Investigaciones de cualquier facultad y que seas la que tiene las mejores puntuaciones o las tesis más fundamentadas y más interesantes, eso sigue siendo minimizado y echado de lado. Y no me estoy quejando,
creo que son hechos reales. Hay que quejarse. No, yo creo que hay que denunciar. Quejarse a veces es hacer drama y yo paso. Observar las relaciones de poder que han sometido a las mujeres y hacer visibles sus rupturas con el orden patriarcal, así como sus resistencias. Desmontar las ideologías patriarcales misóginas, ampliar el ejercicio del libre pensamiento, contribuir al conocimiento del pasado. Y por último, elaborar una historiografía crítica que nutra a las nuevas generaciones de mujeres y de jóvenes de conocimientos para desarrollar sus potencias en favor del bien común. Creo que con estas ideas así muy generales podemos seguir conversando esta tarde con las colegas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Ana, por este aporte, por este recorrido, por también la conexión con el presente y como decías, ¿no? por la denuncia, ¿no? La que deja esa idea de que no necesariamente la postura de víctimas tiene que ser como la única de la que podamos hablar. Y tu última frase, además, creo que es la que plantea un poco la intervención que le quería poner de marco a Glenda. Glenda García es psicóloga social, doctora en antropología social, trayectoria centrada en la investigación, la docencia universitaria y el acompañamiento psicosocial a víctimas de la guerra en Guatemala. Sus líneas de investigación han sido memoria, historia y feminismos, y es autora de la investigación que origina la exposición Revolución en la Revolución. Me parece muy importante señalar también que actualmente coordina el Archivo de Historia Feminista de Guatemala y además está ahora con la investigación Historia del Feminismo Jurídico en Guatemala, ¿no? Ambos en la USAC. Y partiendo un poco de este último punto, ¿no? que mencionaba Ana, de la necesidad de elaborar una historiografía crítica desde el feminismo en Guatemala, quería preguntarte por las condiciones, ¿no? Por cómo investigadora que estás ahora mismo trabajando en este campo y a la luz del escenario que nos dejaba Ana, ¿cómo ves la situación tú, Glenda? Muchas gracias. Buenas noches. Tal vez antes de empezar a compartir lo que preparé, decir a propósito que empezaste como compartiendo desde la experiencia personal, compartirles que en mi caso quería trabajar en historia de las mujeres desde hace muchos años. Cuando tenía 25 años yo quería trabajar la historia de las mujeres de Guatemala y no sé si afortunadamente, pues qué bueno que no lo hice entonces. No me arrepiento porque creo que lo que vino después de estudios, de lecturas, de análisis, de conocer la historia me permitió como, pues eso, tener más condiciones para ahora sí sentirme como con más herramientas y conocimientos de análisis para trabajar historia de las mujeres. Entonces eso, pues como compartirles desde ahí, desde la experiencia personal, realmente fue como desde los 18 años que mi seminario de magisterio fue sobre los derechos humanos de las mujeres en el 91 y todavía me pregunto, ¿verdad? ¿Cómo con mis compañeras hicimos ese seminario? No lo sé, pero lo hicimos y desde ahí entonces me quedé como conectada con el tema, pero nunca lo trabajé. Luego me conecté con el campo de la psicología social y el acompañamiento psicosocial a las víctimas, pero no abandoné la idea de trabajar historia de las mujeres. Me costó la decisión, pero la tomé en el 2021 y fue a partir de ahí que pues trabajé la investigación sobre historia feminista de Guatemala, mujeres, educación magisterial y cambio cultural, que es la investigación que da origen a la exposición. Y me voy a poner un poco como maestra. Es que me encantaría saber de quienes estamos aquí, quienes han visto la exposición. Muy bien. Porque creo que el saber quiénes la han visto ayuda pues para conectar entre lo que estamos compartiendo acá y lo que la exposición tiene de contenido. Entonces, para quienes no han podido verla, pues de principio la invitación para que la puedan ver y que cuando la vean, entonces
van a completar como esa relación de lo que estamos conversando y la exposición. Bueno, después de lo del título, voy a ver por dónde voy. Desde la primera parte del título, que dice Historia Feminista de Guatemala, busqué centrar la atención en que tenemos una historia feminista, aunque no esté ampliamente desarrollada y, más grave aún, no se considere una perspectiva digna y necesaria de documentarse desde la historiografía guatemalteca en general, pues de alguna manera lo que Ana ya expuso, esa crítica a la historiografía nacional. No es un problema solo de Guatemala, en casi todos los países se ha considerado que las mujeres no tenemos historia y que no hemos hecho historia, aunque afortunadamente también cada vez más vamos venciendo ese sesgo epistémico. Como bien sabemos, los estudios de las mujeres feministas y de género en otros países tienen ya una trayectoria que en algunos casos sobrepasa los 50 años. Estados Unidos, entre ellos, con el impulso de la historiadora Gerda Lerner, quien creó un programa de estudios a nivel superior en 1963, fue como pionera en eso, que la criticaban también, de que por qué o para qué, que no era necesario, que estaba perdiendo su intelecto y su tiempo. Algunos de los países europeos iniciaron sus programas de estudios a mediados de la segunda mitad del siglo XX y en nuestro caso como países latinoamericanos en los años 90 y a principios del presente siglo. Y a todo esto, pues la pregunta de qué tenemos en Guatemala o qué se ha hecho en Guatemala. Ya pues Ana nos ha ofrecido un panorama de algunos de los trabajos importantísimos que se han realizado en los últimos 20, 30 años en Guatemala, en los que observamos pues el recuento yo anotaba aquí dos datos de lo que se ha producido, se ha trabajado en Guatemala. El primero es que efectivamente, como Ana nos comparte, son trabajos desarrollados como el resultado de iniciativas de colectivas, de mujeres que desde que se lo plantearon tenían muy clara la importancia de rescatar y recuperar la historia de las mujeres. En algunos otros casos, los trabajos desarrollados son pues, resultados de iniciativas personales, de investigadoras, especialmente en la línea de desarrollo de tesis con fines de graduación, o pues eso, como iniciativas muy individuales, autónomas. Desde la academia, y aquí es, digamos, donde se posiciona el trabajo de investigación que he desarrollado y la exposición, desde la academia, la producción de historia de las mujeres es limitada. Los trabajos han sido desarrollados por un interés particular de algunas investigadoras y no como resultado de un genuino y fortalecido esfuerzo institucional. En este caso me refiero específicamente a las disciplinas de la historia, la antropología, la sociología, la psicología, aunque por supuesto la historia de las mujeres también puede y debe desarrollarse desde otras disciplinas. Dentro de este abanico, un tema pendiente y que se ha planteado desde la política de género en la educación superior es el desarrollo de una reforma que incorpore la perspectiva de los estudios feministas y de género en la malla curricular de la Universidad de San Carlos. Mientras el proceso de reforma llega, es importante destacar lo que ya existe, para tampoco dejar como un panorama desolador de que no tenemos nada. Y un ejemplo son las líneas de investigación del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia, que datan del año 2016, en el cual se establecen líneas específicas sobre historia de las mujeres y género. Ahora bien, mi postura es que tener unas líneas de investigación específicas no asegura un verdadero impulso de una historiografía feminista, aunque establecerlas como horizonte es un punto de partida importante. Se necesitan más condiciones institucionales para que estas líneas realmente puedan tomar impulso y no sean resultado de voluntades particulares. En otros aspectos, porque creando condiciones se potencian las posibilidades de creación y desarrollo de la historia de las mujeres en la historiografía nacional. He mencionado en particular a la Escuela de Historia por razones evidentes.
Sin embargo, concordando con los cambios que en la segunda mitad del siglo XX se dieron en la disciplina de la historia, me refiero a la mirada multi e interdisciplinaria del trabajo historiográfico, además de la historia, la antropología y la arqueología, otras carreras también entran en esta discusión y también deben verse como corresponsables de crear y trabajar en la historia de las mujeres. Por ejemplo, pues la psicología, la sociología, la comunicación, la ciencia política, las humanidades, las ciencias jurídicas, entre otras, como podrían ser también las ingenierías o la medicina. O sea, realmente no deberían haber límites. En todas ellas, el enfoque feminista sigue siendo un pendiente, hablando de la Universidad de San Carlos. Aunque en algunas hay algunos avances, como los ya citados, y además de historia, como la citada, también en psicología, ciencia política, trabajo social y ciencias jurídicas, pero no es suficiente. Y para ir terminando con la pregunta, ¿cuáles condiciones son necesarias para que el campo de la historiografía feminista pueda desarrollarse en Guatemala? En general, como he mencionado, la importancia de retomar temas de reforma universitaria para actualizar la malla curricular e implementar otras medidas y políticas universitarias que realmente aseguren incorporar la perspectiva feminista al análisis y praxis de cada disciplina, pero, como bien sabemos, este camino no solo es largo, sino complejo, más considerando las actuales condiciones de ilegitimidad que tiene la Universidad de San Carlos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Desde la experiencia de la investigación que origina la exposición Revolución en la Revolución, maestras protagonistas del cambio cultural, realizamos 3 líneas de trabajo específicas y son las líneas que deseamos posicionar, por eso este espacio es muy importante, y que estamos desarrollando desde la academia, en particular desde la Universidad de San Carlos, que sabemos que es nuestra única universidad pública. La primera es nombrar la historiografía feminista de Guatemala como enfoque y línea de trabajo en la academia, porque no existe como tal. La segunda es crear condiciones para que la historiografía feminista pueda desarrollarse desde la academia, en particular desde la educación superior pública. En este caso, la referencia a los archivos históricos y archivística feminista, que tampoco son líneas que tengamos en Guatemala. La tercera es activar, bueno, sí, estamos iniciando con este trabajo, sí, justo. La tercera es activar y acelerar el trabajo de recuperación de la historia de las mujeres. Y enfatizo acelerar porque no lo hicimos antes y perdimos mucha de su historia. Y es doloroso. Pero aún estamos a tiempo. Como conclusión, la experiencia de la investigación reflejada en la exposición articula 3 líneas de trabajo: hacer historia de las mujeres desde la investigación, instituir el patrimonio documental feminista a través de la creación y el trabajo del Archivo de Historia Feminista de Guatemala, que son las fuentes documentales, y lo más importante que destaco hoy, y con ello cierro porque es historia viva. Algunas de ustedes que están aquí son parte de esta historia viva como protagonistas. Recuperar las voces de las mujeres que desde distintos ámbitos han transformado nuestra realidad social, cultural e histórica, que son los testimonios y que es la muestra que está contenida en la exposición para socializar una historia que no conocíamos y que da cuenta de cómo las normalistas y maestras que se formaron desde la Escuela Nueva llevaron adelante con sus luchas y su creatividad y toda su vitalidad un cambio cultural feminista en Guatemala que nos permite hoy estar aquí y estar en distintos espacios sociales, políticos, académicos, culturales de Guatemala en general. Muchas gracias.
gracias, Glenda. Realmente la exposición es completamente una evidencia de lo que acabas de contar, ¿no? Y de tu cuidado como investigadora, particularmente como con tus fuentes, ¿no? Con tus documentos y con las entrevistas, ¿no? Con quienes te han dado todo esa información personal para poder hacer ese relato. Pues pasamos ahora a Gabriela, que está sentada aquí a mi lado. Gabriela Porras también ha sido parte del proyecto de la exposición, del diseño, del planteamiento, de la curaduría. Ella tiene estudios superiores en Bellas Artes, maestrías en gestión cultural y en derechos humanos en América Latina. Ha trabajado durante más de 20 años en el ámbito de la comunicación educativa y de la educación popular. Desde 2011 se ha dedicado al trabajo en las memorias colectivas. Fue coordinadora de la red de sitios de memoria latinoamericanos y caribeños y trabajó en procesos de construcción de paz en Colombia. Quería preguntarte, Gaby, desde tu experiencia como curadora de la exposición y desde la perspectiva del trabajo que ha realizado en el ámbito de las memorias colectivas, ¿cómo se manifiesta esta relación entre la historia y la memoria de las normalistas y las maestras en la exposición, ¿no? Que nos hablarás de qué manera esta investigación y la exposición contribuyen al reconocimiento de su historia. Bueno, primero, muchas gracias por este espacio. No solo por este espacio para el conversatorio, sino por el espacio que ha albergado la exposición ya durante varios meses. Interesante que muchas y muchos de acá van a tener la tarea de salir de aquí con el pendiente de ir a la exposición. Esperamos que esta conversación les invite, porque justamente lo que quería yo transmitir es, pues desde la experiencia de hacer la exposición, una de las primeras reflexiones es que ante los ojos de otras experiencias, tal vez en el mundo, se trata de una exposición histórica. O sea, probablemente venga alguien que no conoce nuestra historia o nuestra manera de guardar la historia bajo el tapete y diga, bueno, esto es una exposición sobre un hecho que ocurrió hace 80 años y que debe estar muy bien documentado porque se trata de un proceso en el que se acaba la época dictatorial, empieza lo que nosotros llamamos como Revolución de Octubre o Revolución Democrática, ¿no? Entonces estamos hablando de un periodo que supuestamente debe ser reconocido como un periodo histórico. Sí, pero estoy casi segura que dentro de quienes estamos acá, todos lo decimos con una certeza, ¿no? Total. Sin embargo, cuando tengo la oportunidad de trabajar con jóvenes y con no tan jóvenes y pregunto quién conoce sobre ese periodo, me han levantado muy poquitos la mano, 2 o 3 entre 200 personas. Entonces, lo que quería decir es que me parece que la exposición está en un filo, en una frontera difusa entre la historia y la memoria por muchas razones. La primera, porque el marco histórico también es un periodo de nuestra historia que sigue estando guardado bajo el tapete. Por más que sí hay archivos, que sí hay lugares en donde podemos documentar el proceso, no está en los libros de texto, no está en el imaginario colectivo lo suficientemente instalado, un periodo tan importante de la historia de Guatemala. Y si sobre ese momento histórico, escondido bajo el tapete, hablamos también de mujeres cuya historia normalmente no se narra, no se cuenta, no se reconoce, entonces es una exposición que está todo el tiempo en esa frontera difusa, ¿no? Considero que el reto cuando Glenda me invitó a que hiciéramos juntos este trabajo, era súper difícil saber cómo no decir tanto porque es una exposición, porque tiene que tener un espacio, ¿verdad? Cómo reducimos más y más y más los textos. Al mismo tiempo sabiendo que estábamos contando una historia de estas que no se conocen, dobles, de la historia y de la memoria de las mujeres, ¿no?
Es llamativo, tomando en consideración lo que nos contaba Ana y pues Glenda, que dentro de esas pocas, entre comillas tal vez, ¿verdad? Pero pocas producciones... 5.000. Sí, 5.000, bueno. Son pocas. Dentro de esas pocas producciones de las mujeres, hubo un libro que inspiró a Glenda para meterse en una historia que uno diría, ¿y por qué alguien se mete tan de cabeza en tratar de saber qué hicieron las normalistas en el 44? Pero resulta que Mirna Torres Rivas, pues sí escribe eso. En este caso tenemos un punto de partida en donde ella escribe, documenta, habla de una situación dada que dispara la atención de una investigadora. La curiosidad. ¿Verdad? La curiosidad. Pero hay muchas otras historias de las cuales nadie escribió nunca, ¿verdad? Entonces estamos también en un momento bien complejo porque estamos hablando de unos hechos que ocurrieron hace 80 años, por lo tanto unas normalistas de entonces que tendrían ahorita 95, ¿no? 97. Sí. Y por eso un poco retomo lo que decía Glenda, ¿no? De activar y acelerar la recuperación de las memorias, porque estas memorias se recuperan no a partir de quienes fueron las protagonistas de las cuales hablamos, porque hablamos de protagonistas refiriéndonos sobre todo a aquellas normalistas que escribieron la carta en el Imparcial el 13 de julio del 44, que fueron totalmente, pues hicieron la revolución en la revolución, por eso pusimos ese título, ¿verdad? O sea, no estaba pasando todavía la Revolución de Octubre, pero ante la caída de Ubico ellas dicen, hay que pedir la desmilitarización de la educación. Hay que pedir que nos traigan las formas pedagógicas modernas al país, ¿no? Y entonces hacen esa carta. Esa carta hoy se convierte en un documento, pero si no hay un rescate de ese documento, se queda en los archivos del Imparcial, porque nadie se pone a buscar esas cosas. Entonces hay como una cadena que yo pienso que son como esa sumatoria de casualidades y de trabajos intencionados en donde, bueno, algo dispara una iniciativa. Pero como decía Ana, cuando nos vamos a buscar a las abuelas, de repente hay historias que ellas no sabían que eran una historia. Y lo digo así porque en la exposición rescatamos algo que Glenda me contó que le habían dicho. O sea, algunas de las entrevistadas por Glenda estaban sorprendidas de que aquello que para ellas era lo que tenían en los álbumes familiares o personales, de repente era parte de la historia. Y le dijeron, no sabíamos que teníamos esa historia, una historia. Y eso lo destacamos en la exposición por eso. Porque cuando no sabemos que tenemos una historia, todo se queda en el ámbito de esas memorias íntimas, personales, familiares, ¿verdad? Cuando sabemos que tenemos una historia, pero esa historia con mayúscula no la reconoce, entonces la dejamos también en el ámbito de la memoria colectiva, porque la empezamos a discutir entre mujeres, entre colectivos, pero no pasa al nivel del reconocimiento de la historia con mayúscula, ¿no? O sea, digo con mayúscula porque las historias de las mujeres son las que están en sus testimonios, son las que están en sus memorias, ¿no? Entonces me parece como bien interesante que la exposición juega con estos dos ámbitos y por eso van a ver ustedes, digo van a ver porque muchos no han visto la exposición, van a ver fotografías que se rescataron de archivos existentes, pero que hubo que ir a buscar con lupa, incluso en algunos momentos de la historia no encontramos fotos en donde se destacaran las mujeres. Por ejemplo, hay una foto donde están los maestros impulsando Arévalo y bueno, eran casi todos en la foto son hombres, pero bueno, nos permitía decir lo que queríamos decir, pero tratábamos de buscar a las mujeres incluso en las fotografías y había que buscarlas con lupa, ¿no? Entonces es una investigación y una exposición que también va luego a buscar archivos fotográficos, archivos documentales que van a ver ahí en las vitrinas, o sea, tiene mucha documentación histórica, pero no se puede concluir sin la memoria, sin el testimonio, sin la foto que salió del álbum, ¿verdad? Cuando Glenda llegaba y decía, tienen fotos, salían de esos grandes álbumes de antes,
unas fotos pequeñas que las van a ver ahí en original. Esa dimensión pequeña del testimonio pequeño de las mujeres en su álbum, junto con las fotos que tal vez ya hemos visto en diferentes lugares como parte de la historia, están ahí combinadas. Y por otro lado está todo el tema de que este relato de esas normalistas y esas maestras de la época no ha llegado ni siquiera a los siguientes maestros. Recientemente tuvimos una visita de directores departamentales, casi todas mujeres, ¿verdad? En el ámbito del magisterio hay muchas más mujeres que hombres. Vinieron muchísimas y estaban absolutamente sorprendidas. Y decían, queremos que esta exposición esté en el Ministerio de Educación, porque es la historia de la educación de Guatemala, pero no lo sabíamos. Entonces es una cadena de memorias que no son reconocidas. Y creo que la exposición, porque en tu pregunta me decías cómo la exposición permite pues, dar pasos hacia la historia o algo así me decías, la exposición termina siendo como uno de esos dispositivos culturales que permiten acercarse a un público que no se va a leer una investigación, que no se va a ir a buscar un archivo, esos archivos que en Guatemala todavía tienen que terminar de hablar porque los seguimos guardando abajo del tapete, quitándoles personal, haciendo que los estudiantes y las estudiantes no sepan cómo consultarlos, ¿no? Entonces la exposición de alguna manera pone en un escenario más accesible un tema que ha dinamizado, pienso yo, a pesar de que he podido estar pocas veces, pero por todos los relatos de las visitas y todo, ha dinamizado nuevas memorias. Entonces, por eso pienso que es esa frontera difusa, ¿no?, entre historia y memoria. Todo el tiempo hay alguien que dice, mi mamá también estudió en el Inca, mi mamá también estuvo en el Belén, y ella contaba tal cosa, ¿no? Belén. En el Belén. Belén. Entonces, bueno, creo que sí, retomo esto, la exposición dinamiza nuevas memorias y creo que nombra también, o sea, para retomar incluso estas ideas que nos planteaba Glenda, ¿no? Nombrar, crear, activar y acelerar. Las nombra como protagonistas, ¿sí? Mucha gente sabía que los maestros y los normalistas habían sido esenciales en la caída de Huico. Poca gente sabía que de las mujeres normalistas había salido la iniciativa de desmilitarizar la educación. Y creo que también crea condiciones, o sea, la misma Glenda estaba muy entusiasmada porque al buscar los archivos para la exposición también iban apareciendo los documentos que hacían parte del archivo histórico de las mujeres. Entonces son ejercicios pedagógicos y dinámicos que permiten ir enriqueciendo todo este ciclo. Y pues esto, activar y acelerar el trabajo de recuperación de la historia de las mujeres es vital. Y quizá nos quedamos cortas, tal vez, para no estar ahí al lado de alguien que decía, sí, yo tengo esta historia, y de una vez tomarle el dato, pero creo que hay que seguirle dando vuelo a la exposición y creo que con esto cierro. Pues muchísimas gracias. Está también, ¿no?, la mención al libro de Mi vida en primaveras, que también fue como el inicio de estas conversaciones, ¿no?, y la importancia que tienen estos procesos. Hasta ahora hemos contado que más de 4.000 personas han visto la expo ya, y es un público súper diverso, literalmente de todas las edades, ¿no?, desde niños en educación primaria hasta mujeres, como decía, ¿no?, de más de 90 años que han estado visitándola y sacándonos las lágrimas, reconociéndose en las fotos de la exposición. Tenemos también aquí a Marta Elena Casaús. La verdad es que yo le quiero agradecer especialmente que nos esté acompañando en esta mesa y que nos haga sus aportes para esta conversación que queremos plantear esta noche. Pues,
La voy a presentar, aunque creo que todas la conocemos perfectamente, su importante trayectoria para las ciencias sociales, que creo que desde ahí también es muy interesante que nos cuentes, con esa trayectoria tan importante, qué piensas, ¿no?, de planteamientos como las necesidades que planteaba Glenda o este panorama que presentaba Ana. Marta Elena Casaus-Artú es socióloga, historiadora y catedrática, doctora en Ciencias Políticas y socióloga por la Universidad Complutense de Madrid. Se la conoce por su experiencia en la investigación acerca de las élites intelectuales centroamericanas y por estudiar el fenómeno del racismo en Guatemala. Hablábamos antes de comenzar que la historiografía feminista no ha sido específicamente tu campo de estudio. Sin embargo, tus investigaciones son aportes fundamentales para entender las dinámicas sociales que estructuran Guatemala. ¿Cómo plantearías tú también desde tus investigaciones esta reflexión sobre la historiografía feminista? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero decirles que estoy muy nerviosa y cuando me pongo nerviosa me dan arritmias. O sea que es probable que me tire ahí en medio, no es la primera vez, Vivian lo sabe. O sea que es probable que me den arritmia y me tenga que tirar ahí en medio. Eso para empezar, por eso necesito la agua. En segundo lugar, decir que estoy en deuda con todas estas mujeronas. Realmente yo creo que les debemos tanto en la historia de las mujeres que yo me siento aquí como mosca en leche o como cucaracha en trapos. En la medida en que me siento que yo nunca he abordado el tema de la historiografía feminista y me siento muy culpable. Eso no quiere decir que no haya hecho algunas incursiones en las historias de las mujeres y sobre todo que haya creado una escuela metodológica en donde se han dado tesis extraordinarias de alumnas nuestras sobre historia de las mujeres. Pero siempre reconocerme en deuda con ustedes por mi falta de formación en este ámbito. Pero también reconocerme en deuda con, primero te quería dar las gracias y con esta cosa de la arritmia se me olvidó, a Eva y al Centro Cultural de España por todo el esfuerzo que ha hecho para que mujeres como ustedes puedan recuperar nuestra historia y nuestra memoria. Y creo que esta exposición que deberíamos de ver todos y que debería ser itinerante, tendría que hacer un ejemplo de la cantidad de, digamos, de exposiciones que tendríamos que hacer ahora con el nuevo gobierno, que está priorizando también el tema de género y de mujeres, porque es absolutamente necesario visibilizar, comunicar y socializar el tema de la historia y de las memorias. Esta exposición realmente es extraordinaria. En ese sentido, yo siempre parto de mi construcción identitaria, porque en la medida en que yo me construyo identitariamente como mujer mestiza, ladina, centroamericana y feminista, estoy ya planteando cuáles son los objetos de mi interés. Y desde esa perspectiva, mis investigaciones lamentablemente nunca han tenido el sujeto de las mujeres como centro de estudios, a pesar de haber estado siempre rodeada de congresos de mujeres, el centro de estudios de las mujeres, pero a mí me ha parecido siempre que el enfoque, digamos, feminista europeo y el enfoque de género no era adaptable a la realidad de Guatemala. Y desde esa óptica siempre me opuse, y tuve muchísimos problemas en España, con el enfoque de género. Porque me parecía que el enfoque de género se quedaba corto para estudiar la historia de las mujeres. Y en ese sentido, lo que sí fuimos capaces de crear son metodologías propias para la historia intelectual y la historia de las mujeres. Desde esa perspectiva tuvimos la suerte de tener 2 proyectos de investigación sobre redes familiares y redes intelectuales, y aunque nosotros, es decir, Teresa y yo, abordamos el tema de las redes intelectuales desde la perspectiva de lo que más me ha interesado toda mi vida, que es el trabajo y la invisibilización y la exclusión de los pueblos indígenas. Entonces, desde esa óptica, todo nuestro planteamiento ha sido sobre la nación. Y la nación, por qué se invisibilizaba y por qué a los pueblos indígenas les trataba como el problema del indio y no el problema del mestizo ladino, ¿no? Entonces, desde esa óptica, toda nuestra reconstrucción archivística nos llevó a ver
que no era el problema de los indígenas ni el problema del indio, sino era el problema de la nación, una nación excluyente que se consideraba blanca, ni siquiera mestiza ladina, y que creía que el Estado era nuestro, de los blancos, criollos o mestizos ladinos, y la nación en términos comunitarios de los pueblos indígenas. Desde esa óptica, realmente, y en esa investigación histórica y archivística tan importante que hablaba Glenda, que hablabas tú, Ana, realmente yo me topé con las mujeres teósofas. A ver quién sabe qué es la teosofía por aquí. A ver quién. Ay, gracias, señor. Se lo agradezco antes de que me tenga que juzgar. ¿Podemos devolver su vaso? No, los dos que son. Bueno, pues precisamente viendo todos los archivos, así, usted sabe lo que es la teosofía. A ver. ¿Sabe el estudio de la creencia filosófica de los pueblos? Pues no exactamente. Teo es la historia, digamos, Sofos es la sabiduría. Y es la sabiduría, fíjense qué complicado, la sabiduría de la, digamos, del estudio del Dios o de los dioses o del universo a través del conocimiento científico, con lo cual es enormemente complicado, porque ahí teníamos una vertiente absolutamente contradictoria, es una disonancia cognitiva, evidentemente, pero de las cuales las mujeres realmente se apoderaron de la teosofía. Y es que hay que distinguir entre la teosofía y los fundamentos espiritistas kardecianos, es decir, los de la Ouija, exactamente, y el espiritualismo. Y lo que no habíamos descubierto, y gracias a las investigaciones que hicimos de archivos, es que estas mujeres teósofas van a ser las antecedentes de 1944. Estas mujeres teósofas, sobre todo en la vertiente espiritualista y anarquista, estas mujeres teósofas eran anarquistas en los años 30, como Gabriela Mistral, como las sociedades teosóficas que se fundaron en Guatemala. Pues estas mujeres, que estaban vinculadas a la teosofía, eran antiimperialistas, eran agraristas, tenían un planteamiento de ciudadanización de las mujeres y de los pueblos indígenas, pero sobre todo eran partidarias de la coeducación. Y son mujeres que ya en ese momento, aparte de que eran enormemente liberales, pues resulta que estas mujeres eran las primeras feministas y se declaraban como feministas, partidarias del aborto, partidarias del divorcio y partidarias de la coeducación. Fueron tan mal vistas por una sociedad cerrada como la nuestra que tuvieron que irse al extranjero. Fueron tan mal vistas que fueron las primeras mujeres lesbianas. Tenemos cartas de ellas en sus relaciones lésbicas y terminaron en la India porque eran adoradoras de Krishnamurti. Pero curiosamente se trajeron a Krishnamurti a Guatemala, cosa que ni se sabe. Y hay fotos en Quetzaltenango de Krishnamurti. Entonces, toda esta vertiente que es difícil vincular entre el anarquismo y el socialismo libertario o el socialismo utópico fueron los fundamentos de las mujeres del 44. O sea, por ejemplo, doña Gloria Méndez Mina, que yo le hice entrevista, doña Gloria, yo la admiraba mucho, su mamá era Isaura, ¿sí? O la mamá o la abuela de Julia Vela, que era teósofa. Entonces ahí vemos que hay toda una red de mujeres que van a ser las que van a sustentar y fundamentar las mujeres del 44. Y tal vez haya sido mi única contribución a la historia de las mujeres, pero sí fue descubrir el gran potencial que estas mujeres tuvieron, y eso le llevó a una alumna mía que va a publicar uno de los libros más extraordinarios que hay sobre la historia de las mujeres, a las mujeres liberales de 1870 a 1930. O sea, nosotros fuimos al revés, nos encontramos de tope a las mujeres teósofas, nos encontramos a estas sociedades teosóficas de mujeres vinculadas a Gabriela Mistral y a Mas Ferrer, y después, posteriormente, nos encontramos a las mujeres liberales
de Gabriela, de La Parra, de doña Vicenta La Parra, que tenían también una red de mujeres impresionantes. Entonces, en los archivos, lo que decía Glenda y lo que decía Ana Cofino, lo que decías tú, la importancia tan enorme de realmente recuperar toda esa historia que no es lineal, pero que la metodología que nosotros creamos nos permite realmente avanzar en esta historia, y es la historia de las redes sociales y de las redes intelectuales, porque muchas de ellas eran las esposas de grandes intelectuales como Óscar Wilde Ospina o como Ben Vázquez o como, en fin, eran digamos, parte de las redes, pero otras eran redes digamos internacionales. Estaban vinculadas con México, estaban vinculadas con España, estaban vinculadas con María Sierra, bueno, entonces era una red brutal, con Violeta, bueno, con un montón de gente, y ahora ya no me acuerdo. Bien, con eso lo que quiero decir es la importancia de la investigación, porque estas mujeres van a seguir fundamentando a las maestras de hoy en día, y solo les cuento una anécdota muy linda. Me voy al Salvador, estaba lo que sea Tomás Ferrer, un personaje teósofo, anarquista extraño que vivía en Guatemala y en El Salvador, y de repente había un grupo de un homenaje a Tomás Ferrer, y de repente un grupo de maestras que sabían que yo estaba investigando me dice: ¿quiere usted conocer a Tomás Ferrer? Y yo le dije: por supuesto, yo pensé que era su tío, su abuelo y tal, y entonces me llevan a una casa y nos sentamos todos en torno a una mesa y empezamos a hacer la ouija. Y entonces cuando me dicen: ¿quiere usted conocer a Tomás Ferrer? No quiero conocer, me quiero ir a mi casa con mi mamá. O sea, aterrada. O sea, pero estoy hablando de hace 5 años, bueno, no, 10 años. Y entonces las maestras seguían considerando la teosofía como el fundamento de la educación. O sea, que aquí estamos viendo toda una red y todo, digamos, un background que nos podría servir muchísimo para construir más pasado y presente y a llegar a la actualidad. Pero no me quiero detener más en esto, que era simplemente una anécdota, y yo sé que lo tengo súper mal preparado, pero lo que sí quiero plantear es que tenemos totalmente abandonado, y en ese sentido quiero darle muchísimas gracias a Ana, a la historia de las mujeres indígenas. Y esto creo que es un deber de memoria y una obligación de todos nosotros, recuperar la historia y la memoria de las mujeres indígenas. Tenemos a Mamá Maquín, tenemos a unas cuantas, pero no tenemos esa historia. Y en ese sentido, yo quiero reivindicar aquí mujeres como Clarit Zul, que no habla de género, sino habla de relaciones, digamos, comunitarias o relaciones de dominio, o Aura Cumes, lo que estábamos hablando antes, cómo ve el planteamiento del feminismo desde la opresión colonial o desde la colonialidad, o ver desde también a todo el rescate que ha hecho Aura Cumes del rol que ha jugado el servicio doméstico, ¿no? O sea, pues la domesticidad. Entonces, tenemos cantidad de mujeres, las mujeres de Catlán, que son absolutamente revolucionarias en un momento determinado, porque plantean no solo el racismo, y no solo el colonialismo, y no solo el machismo, digamos, de los hombres, mestizoladinos, sino el machismo de su propia gente. Entonces yo creo que Mujeres de Catlán es algo que se ha, digamos, abandonado a pesar del apoyo que le dio la cooperación española a ese movimiento, y yo pienso que tenemos que incorporar, o sea, a mí me pesa, y lo digo en cualquier foro que estoy, que aquí, como siempre, estamos mestizas ladinas hablando y no hay una colega indígena, habiendo mujeres como Vicky Turí, como Irma Alicia Velázquez, en fin, podemos citar tantísimas que yo creo que en estos momentos las intelectuales mayas nos pueden dar 200 vueltas en su concepción y creatividad del concepto de género, del concepto de mujeres, del concepto de mujeres y opresión, mujeres y dominación, mujeres y racismo. O sea, que ahí yo creo que tenemos que seguir reivindicando y hacer ese aporte, Ana, de esa maravillosa revista de mujeres y feminismo, porque no todas las mujeres indígenas están de acuerdo con el tema de género, pero tienen una creatividad en sus propios planteamientos.
Y les voy a contar ya, y ahí termino, una anécdota de que yo no sabía qué contar hoy, se los juro, se lo dije a Ana María, que está ahí, se lo he dicho a todo el mundo, yo digo, ¿de dónde, cómo hago yo? Solo porque tenía digamos, un agradecimiento hacia ti y que tenía que estar. Y entonces de pronto leo una revista de Ana para que vean qué importante es, y me encuentro una compañera maya que yo no conozco, Andrea Toc, que no sé si está aquí, pero que me encantaría conocer. Y no es maya. Ah, ¿no es maya? No. Ah, bueno, pues da igual, es que por el toque yo pensaba que era maya. Entonces de pronto veo que me cita y dice que yo he hecho una gran historia sobre las mujeres. Y digo yo, ¿y cómo habrá sido? Entonces me empecé a mirar lo que decía ella de mí. Y dije, pues sí que es verdad. No, es que, claro, pero ya lo encontré muy tarde si no hubiera hecho un discurso más coherente, ¿no? Pero entonces me empecé a dar cuenta que había unos planteamientos enormemente importantes que habíamos venido desarrollando todo el equipo de investigación nuestro como mujeres y emancipación, como mujeres y construcción de la nación, que es una de las cosas más importantes en esta tesis de Patricia, que es enormemente importante la construcción de mujer y nación. Pero ahí, digamos, nuestro gran aporte, y ahí sí que me siento muy orgullosa y realmente es lo único que no tengo en deuda, es mujeres y genocidio. Yo creo que la recuperación de todas las mujeres que sufrieron el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y la violación pública y sistemática de esas mujeres, a mí me permitió realmente abrir una beta que yo no conocía y que realmente no estaba, digamos, en capacidad de asumir, y que fueron los 5 peritajes sobre violencia sistemática, servidumbre doméstica, mujeres y genocidio, y mujeres y crímenes de lesa humanidad. Y en ese sentido también reivindico con ustedes la importancia de la memoria y de la historia, y de recuperar todos estos testimonios y convertirlos, digamos, en un arma de lucha, en un arma de defensa, en donde la memoria y la historia se conviertan en 2 caras de la misma moneda. Y aquí voy a hacer un planteamiento un poco propagandístico de la Fundación, y agradecer enormemente, y siempre lo hago, a Vivian Salazar, que nos permitió, a través de la historia de las memorias de estas mujeres, hacer recorridos por la memoria de la Fundación y ver los sitios de memoria y hacer un recorrido exclusivo sobre las mujeres. Y ahí nos dimos cuenta de lo invisibilizadas que estaban, porque no tenemos ni siquiera sitios de memoria donde llevar a las personas, ¿no? Y como no sea la de Irma Claquer, no está, la de Rogelia Cruz, o como no sea la Plaza de las Niñas. Es necesario recuperar nuestra historia y nuestra memoria reciente a través de estas rutas de memoria y a través de estos recorridos de la memoria, que gracias a todas las enseñanzas, que supongo que también serán tuyas, pero sobre todo de Vivian, pudimos generar 40 guías que en estos momentos ya tienen distintas rutas y recorridos, y uno de los recorridos más exitosos es el de las mujeres. Y ahí sí que les llamaría también a invitarlos a nuestra fundación para que pudieran ir digamos, hacer ese recorrido, porque se encuentra uno con cosas como la que tú te encontrabas, Brenda, que por ejemplo estábamos en la conmemoración de Rogelia Cruz, y llega un grupo de 20 personas a hacer el recorrido y preguntamos sus nombres y de repente nos dicen, ¿y cómo se llama usted? Rogelia Cruz, que era la sobrina. Entonces imagínate el shock, y era el tío. Entonces todos esos testimonios sirven para retroalimentar lo que decías tú, era una frase muy bonita, que decías, para recuperar la historia de las mujeres y revitalizar y dinamizar nuestras memorias, porque son memorias vivas. Primero son memorias en disputa, pero sobre todo son memorias vivas que nos permiten en estos momentos realmente retroalimentar, y lo que dice Naciones Unidas, de memorializar nuestra historia. Porque si bien es una historia en disputa, yo creo que en estos momentos lo que tenemos es que hacer una recuperación histórica, pero también una recuperación real de la cotidianidad de nuestras memorias y de nuestras historias. Y nada más proponer, que ya se lo había propuesto a Ana, dentro de, digamos, del marco de
mi deuda con la historia de las mujeres, que queremos en la fundación, pero con la ayuda de todos ustedes, hacer una exposición de mujeres transgresoras. Porque hemos tenido mujeres transgresoras maravillosas en muchos aspectos, en la poesía, en la academia, pero también en el deporte, también en el arte, y hacer una exposición sobre mujeres transgresoras que nos permitiera ver cómo padecieron, cómo vivieron, con la alegría y con la tristeza, estar fuera del lugar, es decir, estar en un momento en donde, digamos, fueron las primeras que se divorciaron, piensen en Margarita Carrera, o como en Luz Valle, o sea, en tantas mujeres que por ser transgresores a su propia época y por enfrentarse no solo a los hombres, sino a su propia sociedad, vivieron y murieron en mucha soledad. Entonces ahí termino para invitar a Ana, que ya se lo había dicho desde el año pasado, y a otros colectivos, para que hagamos esa exposición entre todos y recuperemos esas memorias que, como decía la compañera, están totalmente perdidas en los libros y en los testimonios de estas mujeres como Gloria Méndez Mina o como mi propia madre, ¿no? Muchísimas gracias y perdonen la incoherencia, pero he logrado no caerme ahí, que ya es un éxito. Muchísimas gracias, Marta, por la incoherencia o esta exposición maravillosa en la que creo que además has recogido los temas y has abierto nuevos. Yo creo que tenemos tiempo para poder hacer una siguiente vuelta de intervenciones, tal vez mucho más corta y recogiendo cositas. Cuando has empezado tu intervención planteando también este debate sobre el enfoque de género y la academia, he visto que mirabas a Ana y que ella tomaba notas. No sé si quieras como comenzar por ahí o plantear quizás como una intervención más cerrando lo que ha planteado el resto de participantes. Y una cosa antes de pasar la palabra, que la exposición tiene a disposición en la biblioteca, hay una biblioteca dentro del proyecto de la exposición, que es parte también luego de la biblioteca del Centro Cultural, donde están todos los libros que hemos hablado ahora, la revista de los 25 años de la cuerda, la publicación que Ana mencionó, ¿no?, sobre nosotras en la historia, el libro de Mirna, y bueno, pues es un pequeño aporte, ¿no?, también para poder seguir leyendo y investigando. ¿Qué anotaste? Queremos saber. Quiero decir que varias cositas. Una, que el libro Linaje y Racismo de Martelena Casados, si bien no está concebido como un libro de historia de las mujeres, al hacer un examen minucioso y riguroso sobre las redes familiares de la criollez guatemalteca, abre puertas para la investigación, porque, digamos, yo recuerdo el desplegable de los árboles genealógicos, donde aparecen las mujeres como las esposas de los grandes señorones, o las hermanas, o las tías, pero esos nombres nos pueden dar pistas para seguir buscando. Además, a mí me hizo preguntarme por qué estas mujeres no aparecen ahora en el CACIF o su descendencia, o por qué no hay mujeres finqueras, o si las hay son muy pocas, en fin. Luego relaciono ese libro que es monumental, es un icono de la historiografía guatemalteca. Menciono también no solo a estas mujeres mestizas de las clases dominantes, sino también quién las alimentó, quién les cosía la ropa, quién las llevaba a la escuela, etcétera. Todo eso nos falta verlo, y yo creo que lo relaciono con este término que acuñó Ana Silvia Monzón en colectivo con otras que estábamos con ella, el término de las genealogías, no en oposición a las genealogías, sino para hacer visibles cómo estas redes de parentesco y de mujeres sí son parte de la historia, y es preciso que las vayamos reconstituyendo. Igual el libro de Martelena a mí me da pie para pensar que esos linajes
que se han ido reproduciendo a lo largo de los siglos, también este concepto podría servir para reconstruir los linajes de la izquierda guatemalteca, porque también ahí ha habido continuidades, familias que se siguen juntando entre ellas y que no dan como resultado la acumulación de capital, sino la acumulación de luchas. Eso lo dejo ahí. Luego, no me quiero meter en la discusión de si el género o el feminismo. Yo soy feminista y nosotras como feministas, pues en algún momento la categoría de género fue muy importante. Aquí está Olga Villalta, quien es fundadora de La Cuerda, y con ella, pues en aquellos años, al final de los 90, y con otras muchas colegas de la Fundación Guatemala, la categoría de género, pues sí, nos hizo visibilizar las diferencias, las desigualdades, etcétera. Pero el feminismo, los feminismos, que no es uno, sino son muchos, nos han permitido ir un poco más allá. Y por eso yo, pues no es que desecho totalmente el enfoque de género, pero sí me interesa mucho más esta posición del feminismo, que es tan ambicioso, que no solo busca generar conocimiento, sino un conocimiento que nos transforma en la medida en que lo estamos generando. No es un conocimiento que nos va a servir para cuando llegue la revolución y entonces lo vamos a aplicar. No. Los feminismos nos planteamos hacer en la vida cotidiana las transformaciones que queremos para ese futuro de una sociedad sin opresiones. Muy bien. Ya, creo que tenía alguna otra idea. Bueno, es que siempre que intervengo hablando de la historia, me gusta mucho nombrar a Christine de Pizan, quien escribió La ciudad de las damas, un libro también icónico, un referente fundamental para las mujeres. Christine de Pizan escribió en el siglo XV, el libro fue publicado en 1405, y lo que me hace a mí reivindicarla y quererla y tenerla ahí en el altarcito de las mujeres grandotas es que se atrevió a escribir, se atrevió a cuestionar esa historia de los reyes, los condes, los duques, los soldados, los guerreros, y los grandes mitos de la humanidad, y ella construyó la ciudad de las mujeres que quisiera. Es como ese sueño feminista que hemos tenido todas, en todas partes del mundo, de hacer la casa de las mujeres, y pues Christine de Pizan hizo eso, y yo realmente lo considero uno de mis libros favoritos. Ahí está siempre a la mano. Con la veladora, pues. Más o menos. Y bueno, también reivindicar a todas estas mujeres que se han atrevido, y por eso lo de transgresoras me encanta. Creo que si a mí me preguntaran cuál es el rasgo de personalidad que más me gustaría trabajar, es lo de ser transgresora, porque eso nos ha salvado. Si no hubiésemos tenido una mínima dosis de rebeldía, probablemente ahí estaríamos bajo la bota machista, ¿verdad? Así que encantada de apoyar esa exposición. Y miren ustedes que esto que estamos haciendo aquí también es muestra de esas redes de mujeres, de feministas, porque lo hacemos porque nos interesa, porque lo que la otra está diciendo viene a nutrir lo que yo está pergeñando, se dice, ¿verdad? Así que, bueno, hasta aquí me quedo. Muchas gracias, Ana. Para continuar con esta última ronda, han salido muchos temas que también hablamos mucho en la exposición, como las genealogías, las familias, ¿no? Que es un tema que a Glenda y a Gabriel les preocupaba mucho también, cómo ser capaces de mostrar. Y también otra idea que está todo el tiempo acompañando el conversatorio y la exposición, que es la importancia de la organización, que tiene que ver con esas redes, y cómo solo a través de esa organización entre nosotras y esa organización política ha sido posible lo que ha pasado y lo que queremos que pase. No sé si quieren seguir por ahí, Glenda y Gabriela.
Las genealogías. Bueno, sí, hay muchos temas de los que se puede comentar y seguir ampliando. Tal vez uno como bien interesante con lo que compartía Marta es que una de las figuras que la exposición rescata es la figura de María Solá de Sellares, de la red teosófica. Entonces es como una figura pues, sí, apasionante de seguir y justamente su primera experiencia de exilio en América fue en El Salvador, haciéndose cargo de la Escuela Normal de Señoritas de El Salvador, donde sin duda alguna desarrolló e impulsó toda esta corriente de la Escuela Nueva como lo hizo aquí. Entonces viene invitada, estando en El Salvador, la invitan, cuando ya Arévalo está en la presidencia, la invitan así en general, ¿no? Edelberto Torres Espinosa, padre de Mirna Torres, pide que la inviten a vivir a Guatemala para trabajar en la educación de las mujeres, y bueno, acepta y se viene con toda su familia, pasa primero unos meses en Quetzaltenango, en la Escuela Normal de Quetzaltenango, y por la demanda de las normalistas de Belén, le ofrecen la dirección de Belén y acepta, y ahí entonces son 3 años de un trabajo intenso con las normalistas y con las maestras, que sin duda alguna, pues varias de ellas eran de estas redes. Entonces, como digo, hay como muchas cuestiones para comentar. Con lo de las genealogías también teníamos como muchos deseos de mostrar también esas genealogías políticas, y en este caso de educadoras. Hay una genealogía, por ejemplo, ahí de la familia, justo de la familia Cruz, que desde las abuelas, madres, hijas, belenitas, pero no solo como estudiantes, sino una directora, luego las otras maestras, y luego se van incorporando, por ejemplo, a la educación superior, y así. Pero también las genealogías, por ejemplo, del arte. Y aquí lo que quería compartir es que en esta semana han pasado 2 cosas. Una es que, bueno, han pasado muchas cosas, pero, o sea, 2 para compartir, así como muy lindas por lo que decimos de la importancia de la exposición, porque conecta, porque es historia, pero es memoria viva, y entonces conecta con este presente y con esa historia no contada, no conocida, no reconocida. Cuando yo empecé la investigación, yo era consciente de que tal vez estaba siendo un poco atrevida, de que no sabía si iba a encontrar o no iba a encontrar la información, porque había detrás, y esto lo quiero relacionar con el tema de historia de las mujeres, y me cortas, porque yo colocaba, de la investigación, yo colocaba una hipótesis cualitativa, y era esta de que las normalistas habían provocado un cambio cultural feminista, pero ¿cómo lo iban a mostrar? Estaba eso complicado. Entonces yo decía, no sé si lo voy a encontrar o no lo voy a encontrar, porque de la revolución hablamos que sí, que las políticas de educación, todo lo que se impulsó, pero ¿qué realmente hizo esa transformación? Y fue maravilloso encontrar el modelo de la Escuela Nueva como un modelo que al implementarse fue el que posibilitó esa transformación cultural de las normalistas y las maestras, que se potenció en distintas dimensiones, en distintos ámbitos, del arte, de la organización estudiantil, de la participación de las mujeres, de la literatura, de las maestras que se fueron a distintos rincones del país a trabajar como maestras, lo que implicaba en aquellos años salir, o sea, para ellas como mujeres, ¿verdad? Salir de su casa, irse a trabajar a rincones lejanos del país, tener un salario, empezar a experimentar la autonomía desde ahí, o sea, muchas cuestiones que tienen que ver con el feminismo, que era, pues eso, transformación cultural feminista, sin esperar y sin plantear si las normalistas o las maestras o todas estas mujeres en aquel momento se decían o no feministas. No era como esa ruta, sino
cómo con lo que impulsaron, ellas transformaron su realidad y transformaron la realidad social, cultural guatemalteca. Y entonces fue, todo eso, tal vez no todo, pero mucho de esto está en la exposición como esa muestra de estos cambios. Y relacionado con la historia de las mujeres, lo que quería decir es que yo considero que ayuda mucho esto de plantearse, desde la investigación, esto de plantearse hipótesis cualitativas, porque no, como un poco como decía Ana al principio, no se trata como decir, es que mujeres pues siempre hemos habido, las mujeres siempre hemos estado, o sea, somos parte de la humanidad, siempre hemos estado, pero la pregunta era, o la intención era, pero ¿qué hicieron estas mujeres? ¿Qué transformaron? ¿Qué cambiaron? Entonces como tener ahí como el desafío y el reto al trabajar investigación en la historia de las mujeres, de preguntarnos eso, ¿qué hicieron? ¿Qué trabajaron? ¿Qué transgredieron? Y qué lograron con eso que transgredieron, que nos transformaron la vida, la sociedad, las relaciones familiares, todo. Entonces esa es como la motivación. Y por último, ya quería solo decir que yo me hacía como estas preguntas de lo que decía Marta, como la historia de mi mamá, dice ella, que no se conoce. Yo compré el primer tomo del libro de tu mamá en una librería de usados y es fascinante. Es una transgresora, es fascinante. Me hace falta el segundo. Te lo regalo todos. Muchas gracias. Para el archivo también. Aunque yo he de decir que yo me molesté mucho de los libros de mi mamá, me sentí, aunque yo he de decir lo que yo me preguntaba eso de yo le hablé no sé cuánto tiempo, porque realmente yo me sentía absolutamente ofendida porque aborrecía a mi padre. Después cuando conocí a mi padre a los 18 años dije, ¿qué razón tenía de aborrecerlo? Pero claro, al principio me sentí muy interpelada. Pero que tu mamá lo cuente. Pero es una transgresora, pero tantas mujeres, y deberíamos de hacerlo, porque yo creo que se lo merecen, ¿no? O sea, les llamo a que lo hagamos. Sí, además de transgresora, yo diría primera aviadora de Guatemala. Sí. Aviadora. No, y lo más importante es que se opuso, es decir, salvó a Máximo Cajal de la Cruz Roja y dio su testimonio a pesar de que los hijos se lo prohibieron en el juicio contra la Embajada de España, y fue la única persona viva que dio el testimonio diciendo quiénes eran los que habían asesinado a los campesinos. De manera que eso para mí fue un hito para seguir por ese camino. Ahí se necesita otra edición. Sí, la vamos a hacer, sí. Así. Y yo, para darle continuidad a lo que preguntaba Eva sobre la exposición y un poco hablando de las genealogías y de ese cambio cultural, estaba pensando en algo que parece inenarrable, y es sobre ese reto que representa pasar de una investigación a una exposición. Una exposición no puede contarlo todo, ¿verdad? Por más que, como les decía antes, teníamos todas las ganas de decir cosas que sabíamos que los públicos no las iban a saber, y casi como maestras queriendo dejar datos. La verdad es que una de las cosas que sí quisimos mostrar, o se mostraban casi por sí mismas cuando salían a la luz los archivos esos íntimos de las mujeres que Elena entrevistó, es que las memorias se muestran no solamente en el relato o en un texto, las memorias se miran ahí en su corporalidad. O sea, esas mujeres protagonistas del cambio cultural, si hubiéramos podido poner algunas de esas imágenes que la edición hace, ese corte horrible que hace que muchas cosas queden fuera, si hubiéramos podido poner algunas de las imágenes que comparaban a las muchachas previas a ese momento del advenimiento de la escuela nueva por su propia gestión, podrían ver que los cuerpos hablan. O sea, que eran mujeres, las normalistas, obligadas por una educación dictatorial a tener el pelo de una forma determinada, a pararse de una forma determinada, a usar la falda de una forma determinada, a no hacer deporte, a no salir al exterior, a no, ¿verdad?
De hecho, las normalistas piden que se les permita consultar libremente su biblioteca, ¿no? Las normalistas piden que puedan gozar, o sea, que puedan tener el disfrute de sus vidas, básicamente, ¿no? Entonces, es muy loco cómo realmente es como una bisagra que te permite ahora ver las fotos, cuando van a ver las fotos, esas pequeñitas en donde están totalmente desobligadas, como muy sueltas, muy ellas, ¿no? Y hablando de genealogías, pues sí, claramente después, como la exposición abarca también hasta el 74, tratamos de hacer que sea como ese periodo de esos 10 años luminoso que se ve de pronto interrumpido abruptamente por la intervención, pero como aún en medio de esas oscuridades había un montón de transgresiones, ¿no? Y de nuevas generaciones que siguieron esas transgresiones. Entonces ahí van a ver pues a las Juan o a las Cruz o a otras que además miles más que no se ponen, ¿verdad? Porque no caben en la exposición, pero que surge de ahí. O sea, cuando uno piensa en los 30 en Guatemala y piensas después en los 44, 54, dices, fue una época de corte feminista y del cual las mujeres de las que hablamos en la exposición pues son como protagonistas, ¿verdad? Entonces eso es una de las cosas. Entonces, bueno, les invito a eso también, ¿no? A ver cómo los cuerpos hablan y cómo son parte de la memoria colectiva. Bueno, parece que no.